Bienvenidas a la unidad de aprendizaje 4 de la rama de innovación social, ¿vale? Hoy la temática es innovación en la práctica mediante tecnología social. Ya os lo he repetido todos los días, pero no, pues hay gente que se ha unido hoy. Os recuerdo que es un proyecto que tenemos en colaboración la Orreca Asociación y Fundación Splay y tiene dos ramas, la de innovación y la de transformación digital. Estamos en la de innovación y a las 12 es la sesión de transformación digital. Creo que os pondré ahora en el chat para recordaros la web, pero bueno, siempre lo hemos ido recordando todas las sesiones, en la que además tenéis abierta la asesoría digital, donde podéis dejar todas dudas, consultas, etcétera, que tengáis sobre cualquier tema que estemos viendo o sobre transformación digital. Y ahí, pues el grupo de expertos y expertas que estamos detrás podremos contestaros, ¿vale? Y bueno, pues recordaros que las siguientes sesiones ya sí que nos vamos a poner como mucho más manos a la obra. La 5, 6, 7 y va a versar sobre metodologías de innovación y la 8, 9 y 10 para crear ya lo que llamamos nuestro producto mínimo viable. Entonces sí que son unas sesiones que ya os he ido recordando que es necesario pues saber toda la parte de metodologías para poder hacer después las siguientes, ¿vale? Así que, porque sí que queremos que de aquí os llevéis algo más tangible, al menos algo ya más pensado y que podáis empezar a idear y a poner en práctica todo lo aprendido en vuestras entidades. Y bueno, pues sin más, os dejo con Ismael. Vamos a por ello. Entiendo que, pues eso, mira, si se sigue sumando gente, así que bienvenidos, bienvenidas. Buenos días a los que os habéis ido sumando. Y como nos gusta ser bastante puntuales, pues vamos a ir empezando, ¿vale? Gracias, Ismael. Muy bien, gracias Noemí. Buenos días a todas y a todos. Espero que hayáis disfrutado de la Semana Santa. Yo he estado con fiebre y viendo llover, pero estupendamente. Los que vivimos en un constante mes de agosto no notamos muchas veces la diferencia entre Semanas Santas y demás. Pero bueno, sí, espero que hayáis disfrutado, que hayáis podido descansar y que tengáis energía para empezar. No sé, veo muchas caras conocidas y vuestros nombres. Si alguien se sumara hoy por primera vez a las sesiones, no tenga reparo en ponérnoslo en el chat y cualquier cosa que no se entienda o cualquier conexión con las sesiones anteriores que no se entienda, la podemos abordar en un momento y actualizarte, ¿no? Si alguien se incorpora hoy a la sesión, que me lo puede decir sin problemas, abrir el micro o ponerlo en el chat y demás. No obstante, vamos a empezar repasando un poco algunas de las ideas que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Entonces, pongo el acceso a Miro una vez más para las personas que se han incorporado al final, para que podáis entrar en Miro. Y, y entonces empiezo compartiendo pantalla allí. Dejadme un segundo. A ver, que no haga todo a la vez. Vamos a ver, compartir, ventana, aquí. Vale. Estoy compartiendo, sí, ¿verdad? Compartiendo mi ventana de Miro. Sí. Bien. Y entonces, bueno, estamos aquí en la cuarta unidad, ¿no? Innovación en la práctica mediante tecnología social. Y entonces tengo aquí un espacio en capítulos anteriores, ¿no? Entonces os traigo hasta aquí, en esta parte, en el cuarto, en capítulos anteriores. Entonces, la primera pregunta que os hago es: ¿qué le contarías a una persona de tu entidad que te preguntara por las cosas que estás viendo en el curso? ¿No? Tú estás ahí, como hemos dicho otras veces, en estas 2 horas de sesión, dices que si no estuvieras en el curso estarías trabajando, estarías con tus compañeros o estarías respondiendo a mails o atendiendo. Que si no estás haciendo eso, estás en este curso, alguien pasa y te pregunta: oye, ¿y en ese curso que estás haciendo todos los martes, qué estás viendo? Dime algo que haya pasado en el curso, cuéntame algo del curso. Entonces, os doy un minuto para que cojáis como siempre un POSIT, ¿sabéis? Con la herramienta, bueno, con la mano, demás, cogéis un POSIT y con doble clic escribís alguna idea, una palabra, una frase suelta de algún contenido del curso, alguna reflexión, algo que tal, todo lo que queráis. Cada uno puede poner todas las afirmaciones que quiera, puede ponerlas ahí y
y simplemente hacemos balance. ¿Qué recordáis? ¿Qué cosas os han llamado la atención? ¿Qué factores os parecen relevantes? Se puede hacer trampa, ¿eh? Es importante el que podáis ir a todo el contenido que está aquí de las otras sesiones y repasar, ¿vale? Ahora repasaremos algún contenido más, pero podéis volver para atrás y ver alguna de las ideas que hemos trabajado o cualquier cosa que recordéis del proceso. Bien, os dejo ahí un minutito para que podáis poner. Si alguien tiene alguna dificultad para conectarse a Miro, que me lo diga, que abra el micro, que lo ponga en el chat, o si no podéis escribir, pues podéis comentarlo por ahí, o si no, si no podéis comentar, pues no pasa nada, podéis leer lo que dicen los compañeros. Y si no, ahora lo comentaré yo, sobre todo para las personas que nos seguís solo por audio, porque no podéis estar en la sesión. Bien. Venga, os dejo ahí un minutito para escribir. Voy mirando el chat por si alguien pone algo en el chat y yo lo puedo traspasar, ¿eh? Si ponéis algo en el chat, yo lo puedo poner en el Miro. Lo copio y lo pego. Bien, ahora los podemos ir ordenando. Vale, Ismael, ¿Sí? Silvia, bueno, pone, a mí no, hoy no me abre, solo me salen letras. Bueno, a mí me ha pasado al principio también, pero no sé si puedes forzar a que a que estemos todos ahí otra vez o Vale, voy para allá. Espera un segundo, a ver. no lo sé si será esto, que al mí al entrar también he visto solo letras igual. A lo O mejor es si una te- cuestión de zoom nada más. Si hacéis zoom, a lo mejor, si abrís el zoom, a lo mejor podéis ver más. O a lo mejor, espérate, a lo mejor es Vale, ahora este. sí, dice que ahora sí. ¿Sí? Vale. Genial. Vale, vale. Y si no, Vale, si voy a no, quitar este documento, que a veces este documento que lo he puesto como ejemplo, a lo mejor puede confundir. Mira, sí, puede ser. Voy aquí a quitar esto, a eliminar como vista predeterminada. Vale. Yo creo que ahora no tendréis problema. Bien. Venga, dejo escribir estas últimas, a ver si os ocurre alguna más, leyendo la de las compañeras, los compañeros. vale, alguien pone Fulgen, Fundación CEPAIN, para mí es mi primera sesión. Bueno, no pasa nada. Ah, Eh, bienvenida. bienvenida. No pasa nada. Estas sesiones sí que podían verse como por separado. Es verdad que era mejor, obviamente, hacer todo el itinerario completo, pero, eh, pero no pasa nada. Si ahora crees que no puedes poner nada en los post no te preocupes, pero que la sesión la vas a poder seguir sin problema. Perfectamente. Y la cuestión es que ya no vas a querer irte. Eso es verdad. Bueno, muy bien. Venga, pues repasamos brevemente las cosas que ya están y seguramente nos surjan cosas nuevas, ¿no? Quito esta de aquí, fijaros, pongo medir el impacto, la creatividad la voy a poner por aquí, voy a intentar ordenarlas un poco con el discurso del curso, ¿vale? Innovar y crear lo pongo cerca de creatividad, la necesidad de ir más rápido que el cambio, ¿vale? Recordar, ¿no? Y aquí ya podéis seguir poniendo cosas, ¿eh? Mientras surge, ¿no? Sobrevolamos un poco el contenido que estáis poniendo y nos sirve para hablar de todo el curso. Hablamos de la innovación social digital, pero antes el primer término es la innovación, ¿no? La idea fundamental. Y lo que os decía desde el primer día, si tú te planteas innovar, es porque la manera que tienes hoy de hacer las cosas no te da los resultados que necesitas. O si te los da a un precio tan caro que no te merece la pena, que no puedes pagarlo, ¿no? Entonces, innovar significa básicamente traer lo nuevo.
¿no? Pero la novedad no es suficiente, no es suficiente traer algo nuevo para que realmente estés innovando. Hace falta que eso nuevo que traes realmente te esté aportando valor y te esté ayudando a resolver las necesidades de tu colectivo, de tu entorno o lo que tú necesites. Entonces, una de las características fundamentales que estamos viendo en este curso es la mirada sistémica, que tenía que ver con esa idea de comprender el todo, el conjunto en el que tú intentas operar, ¿no? Ya hemos estado viendo, y ahora lo repasaremos también, los elementos, las variables que van a afectar a que tú o tu organización sean capaces de innovar, de transformar la realidad, ¿no? Entonces, por ir repasando, vemos algunas cosas de los contenidos que estáis poniendo, ¿no? Dices, vemos la necesidad de poner las personas en el centro y vemos esta parte de más rápido que el cambio, ¿no? Que es lo que decíamos también, si te planteas innovar, si la manera que tienes hoy de hacer las cosas no te sirve, seguramente no es porque no fuera una buena solución para hacer las cosas, es seguramente porque el contexto ha cambiado. En el contexto que tienes que crear han cambiado las necesidades, han cambiado los requerimientos, han cambiado la financiación. Entonces tú tienes que adaptarte, ¿no? Algo que decíamos es, si la capacidad de la organización de adaptarse es más lenta que la velocidad del cambio, pues es muy posible que la organización esté en riesgo. Y esto es algo, dejo un poco de compartir, y esto es algo que podemos ver como organización. Si tú estás viendo que el contexto cambia muy rápido y tu organización no es capaz de entenderlo, no es capaz de adaptarse, va siempre a remolque, pues recordar la mirada a medio y largo plazo. ¿Qué va a pasar en los próximos años si nosotros siempre llegamos al límite, siempre llegamos con la lengua afuera, siempre estamos ajustando? Entonces llegará un momento en que puede ser que nuestra organización esté en riesgo. Quizás en las organizaciones sociales cueste un poco más verlo o el ritmo sea más lento por la naturaleza de la financiación, pero por ejemplo en las empresas privadas se ve fácilmente. Si tú no eres capaz de adaptarte al entorno, tu capacidad de sobrevivir es mínima, ¿no? Y por eso en el mundo de las empresas, el que unas empresas nazcan y mueran con más rapidez es mucho más evidente, ¿no? En las organizaciones sociales, por la naturaleza de la financiación, de los ciclos de las financiaciones, o cuando tu financiación viene de agentes privados o de socios y demás, quizás el impacto tarda más en manifestarse, ¿no? Pero recordar la visión sistémica, mirar las tendencias. ¿Venimos ganando socios o lo venimos perdiendo? ¿Nos mantenemos estables o cada vez nos cuesta más financiarnos? Tener en cuenta esos elementos para plantearos la visión a medio y largo plazo. Bien, sigo compartiendo pantalla. Si algo no se entiende o no estáis de acuerdo, por favor, pararme, ¿de acuerdo? Bien, entonces veíamos esa parte de aquí, de adaptarse al cambio, ciclo de impacto, influencia en los recursos, lo pongo por aquí, de la interacción entre transformación social más pensamiento más acción sistémica, transformación, innovación, impacto. Uy, qué interesante. Para el momento actual. Muy bien. La cultura de la innovación es interesante, ¿no? Cuando hemos visto las necesidades o los retos de nuestra organización para innovar, ¿no? ¿Cómo desarrollamos una cultura de la innovación, ¿no? O cómo está desarrollada. Recordar que una cultura no es más que las cosas que repetimos cada día en nuestra organización. Si nuestra organización cada día tenemos herramientas y maneras de hacer y protocolos que nos permiten aprender, es fácil que podamos innovar. Pero si en mi organización no hay tiempo para aprender y para pararse, es muy difícil que la innovación se abra camino. Entonces, ¿qué elementos tendremos que reforzar para generar una cultura de innovación? ¿Vale? ¿Cómo dar respuesta a las necesidades actuales de nuestros usuarios? Mirar, si ponemos a las personas en el centro, dice, lo siguiente me sugerirá es cómo dar respuesta a esas necesidades. Y esta cultura de la innovación, esta capacidad de innovar, nos tiene que permitir dar esa respuesta. Ahora bien, para eso yo tengo que comprender qué está pasando, ¿no? Comprender de dónde vienen esas necesidades actuales, qué naturaleza tienen, cuál es su dinámica, ¿no? Y para eso necesito poder ser capaz de aprender. Recordar, creo que os decía también esta idea, ¿no? Innovar es aprender del futuro según está emergiendo, ¿no? Sí, ¿qué ocurría en tiempos más estables? Hace 2 o 3 décadas, que el entorno era suficientemente estable, ¿no? Dejo de compartir un momento. El entorno era suficientemente estable para que con lo que tú ya sabías del pasado podías aplicar soluciones, ¿no? Que más o menos sabías que iban a funcionar, porque el futuro se parecía bastante a lo que venía funcionando, a lo que venía pasando. Con lo cual el aprendizaje del pasado y una revisión de los datos que tenías te permitía dar soluciones que más o menos eran viables. Pero cuando el contexto empieza a hacerse más complejo, cuando el futuro cada vez se parece menos al pasado, ¿no? Necesitas poder aprender del futuro según va emergiendo. ¿Cómo hacemos eso?
Simplemente, fijaros, la visión sistémica nos está permitiendo, y ahora repasamos algunos de los mapas que hemos hecho, nos está permitiendo entender, oye, si estoy comprendiendo bien cuál es la dinámica de mi organización y del contexto, si entiendo bien esta dinámica, lo que espero que suceda es esto, y hago mis propias hipótesis de futuro. Con esas hipótesis planteo soluciones, como haremos a partir de la semana que viene. Oye, yo intento comprender el contexto, si lo he comprendido bien, planteo esta solución. Si la solución es adecuada, aprendo que he entendido bien el contexto y que mi solución vale. Si mi solución no funciona, aprendo dos cosas. Puede ser que la solución no sea adecuada o puede ser que mi comprensión del contexto no sea correcta. Y en cualquier caso, aprendo, aprendo y aprendo. Bien, ay, voy a beber agua, que he estado como emocionado en este. Vale, sigo por repasar las que teníamos. Vale, teníamos esta de la interacción que lo pongo por aquí. El conocimiento lo pongo en esta parte de aquí, que tendrá que ver con eso, ¿no? Con conocer el contexto, conocer el ámbito en el que estoy trabajando, ir aprendiendo, ¿no? Lo pongo ahí. El equilibrio entre el movimiento acelerado, la IA, la deducción constante y la reflexión. Ay, esto me encanta porque es que va a ser fundamental. Si yo no puedo entender lo que está pasando, si no me puedo parar a pensar o a poner en juego mis propios valores, ¿no? Cómo los valores de mi entidad se relacionan con todo el cambio tecnológico, con toda esta disrupción, si no puedo ponerme a reflexionar sobre esto de alguna manera, es muy posible que acabe dejándome llevar por la corriente, por la herramienta de turno, y cuando un día me mire como organización no me reconozca. Digo, ¿para qué estábamos aquí? ¿No? Trabajo con el gobierno de Castilla-La Mancha y con los fondos europeos, os pongo un ejemplo de aplicación de la tecnología. Con los fondos europeos creo que se han incorporado, no me quiero equivocar, unas 14.000 pizarras digitales. 14.000 pizarras digitales, ¿no? O decir, tenemos este dinero para comprar recursos tecnológicos, 14.000 pizarras digitales. Ahora bien, yo os pregunto, pensar a cualquiera, ¿pensáis que esas 14.000 pizarras digitales van a poder aplicarse o van a poder utilizarse con todo su potencial tecnológico a los procesos educativos en los que se estén inmersos en cada centro? ¿O qué pensáis que va a suponer eso a la hora de la verdad cuando los centros tengan que utilizarlo? No sé si me explico, si se entiende la pregunta. Cualquiera puede comentarlo por usar este ejemplo. Si alguien quiere comentar, puede abrir el micro. ¿Qué efecto? Intento ajustar la pregunta para ayudaros. Yo os pongo este ejemplo de, se hace esta inversión en tecnología, ¿no? 14.000 pizarras digitales. Y lo que yo os pregunto, ¿qué tiene que pasar después del esfuerzo de inversión económica para que esas pizarras digitales generen el impacto potencial que tienen como tecnología? ¿Qué pensáis que tiene que pasar? ¿Qué obstáculos pensáis que va a haber? Cualquiera puede abrir el micro y comentarlo. Ahí en el chat. Bueno, yo las he visto abandonadas en los colegios e institutos. Hay que formar a los docentes. Que haya un esfuerzo de implementación del material. Conozco un montón de Ujú. pizarras digitales que funcionan como pizarras no digitales. Claro. Entonces, fijaros, es un ejemplo brutal de cómo, a pesar de que tú inviertas en herramientas tecnológicas, no es suficiente. Es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, claro, es decir, cuando vosotros os planteéis en vuestras entidades el decir, oye, si yo tengo que innovar, hacer innovación social digital, ¿cuál va a ser los primeros pasos? Hemos visto algunos elementos ya que van a ser fundamentales, como el hecho de partir de las necesidades y del empoderamiento de la comunidad en la que queramos trabajar, ¿no? Y cómo la herramienta solo será eso, una herramienta. Entonces, todo esto venía por esta parte que decíamos que tiene que ver con esa reflexión, ese equilibrio entre la reflexión, ¿no? Y el avance de la tecnología, ¿no? Es cierto que no podemos ser ajenos al avance de la tecnología, pero estamos en un sector en el que, bueno, tenemos este espacio para decir, oiga, ¿cómo no perder de vista nuestro propósito y las necesidades que queríamos cubrir y cómo realmente hacer ese equilibrio? Seguramente tengamos el margen de no necesitamos ser los más punteros y estar a la última en tecnología. Necesitamos ir adaptándonos, pero a lo mejor tenemos que bajar un poco el nivel de ansiedad. A lo mejor no hace falta estar a la última, ¿no?
Yo siempre digo, no, los cohetes espaciales, las naves espaciales, no viajan con el último sistema operativo y con la última tecnología. Viajan al espacio con las tecnologías más fiables que se han ido contrastando a lo largo del tiempo. No viajan con la última tecnología que ha salido, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, quizás podamos bajar un poco ahí el nivel de exigencia y de ansiedad, ¿no? Con eso, ¿no? Bien, termino un poco de esto, la idea de fundamental de medir el impacto. Recordar, no podemos innovar, no podemos mejorar lo que no se mide, ¿no? Va a ser fundamental que podamos medir eso. Entender la complejidad desde la complejidad. No podemos renunciar a esto. La complejidad está aquí y está aquí para quedarse. Entonces, podemos ansiar, para aquí de compartir un poco, podemos ansiar un mundo más sencillo. Podemos ansiar que las cosas se entiendan mejor, pero solo será un anhelo que no podemos cubrir. Entonces, no es que la complejidad, recordar, sea incomprensible, si se entiende, y por eso la mirada sistémica nos va a ayudar aquí, porque no es que la complejidad que nos rodea sea incomprensible, ¿no? Lo que pasa es que lo estamos leyendo con un lenguaje inadecuado, con la visión lineal de que todo efecto tiene una causa. Buscamos a veces las causas de nuestros problemas en los que nos rodean, ¿no? Y como hemos visto, la interdependencia de esta complejidad hace que las causas de nuestros problemas a veces estén lejos en el tiempo y el espacio, ¿no? Yo poníamos el ejemplo, ¿no? del cambio climático, ¿no? Cuando os decía, parece que la narrativa que nos contamos sobre el cambio climático parece que es un señor malo que viene ahí a fastidiarnos el mundo. Y el cambio climático somos todos y todas intentando ser felices, ¿no? Lo que ocurre es que esa interdependencia hace que tú no tengas muy claro cuáles son las consecuencias de tus actos. No sabes cómo afecta que tú te compres una cosita más, que tú quieres hacer un viaje más, que todos intentando hacerlo mejor para ser felices, estamos contribuyendo a que nos vaya como nos va, ¿no? Entonces, simplemente esa idea de que no podemos estar ajenos a la complejidad. Es más, hemos visto y se ven y se manifiestan los efectos de la complejidad en la sociedad en general. Cuando la sociedad no comprendemos bien esa complejidad que nos genera tanta ansiedad, buscamos soluciones sencillas. Y esa es la puerta a cualquier populismo, a cualquier opción que te diga, el problema es muy sencillo, la culpa es de otro. El problema es que tú no tengas un buen trabajo, de los inmigrantes. El problema es que tú no tengas esto, de China. El problema es que tú no tengas del gobierno. Siempre hay un culpable, ¿veis? Las explicaciones que intentan simplificar la complejidad tienden a buscar un causante del problema. ¿Eh? Bueno, no me extiendo con esta parte, recordar que se puede no estar de acuerdo, pero tiene que ver para que podáis ver cómo la complejidad que vivimos se está manifestando en el día a día. Se manifiesta todo constantemente. Bien, entonces, el, la idea del proceso, lo pongo aquí cerca de innovar. Bien, el efecto cobra, acordaos de este ejemplo, ¿vale? Fulgen, tú no estabas en estas sesiones, el efecto cobra simplemente es una historia anecdótica de la época del colonialismo británico, cuando en Delhi se desató una plaga de cobras, de serpientes, ¿no? Y la solución fue pagar a la gente por traer las cobras muertas al ayuntamiento. Se daba una moneda por cada cobra muerta. En el corto plazo funcionó porque las cobras dejaron de estar por las calles, pero a medio y largo plazo fue un problema. ¿Por qué? Porque aunque ya no había cobras por la calle, la gente seguía trayendo cobras al ayuntamiento, porque como se pagaba por cobra muerta, la gente las criaba en su casa. Y cuando se quitó el incentivo, cuando se dejó de pagar por ellas, la gente soltó las cobras que les quedaban, ¿no? Simplemente esto en la parte sistémica que estamos compartiendo va a ser relevante porque tiene que ver con esa mirada a medio y largo plazo. Las soluciones que vais a implementar, las innovaciones que vais a generar, ¿no? Tenéis que pensar qué efecto van a tener a corto, a medio y a largo plazo. Bien. Entonces, detectar dónde tengo que poner el foco para llevar la innovación en mi organización, ¿vale? Esto va a tener que ver con la comprensión del contexto, ¿vale? Y con la comprensión de los problemas y de las dinámicas de la organización. ¿Eh? Incorporar la innovación para la sostenibilidad de la entidad y de la misión, lo voy a poner cerca, más allá de medir el impacto, tiene que ver con el propósito, evidentemente con el impacto, ¿bien? Y cómo interpretar el uso de la tecnología de manera adecuada. Esto lo voy a poner entre medir el impacto y el aprendizaje y este proceso. Es decir, cómo entiendo, y hoy lo vamos a ver un poco en el desarrollo de la sesión, ¿no? Viendo las herramientas y para qué tiene que servir la evaluación. No solo para ver el impacto que tú has tenido, sino si el uso de las herramientas realmente te ha permitido alcanzar lo que tú querías alcanzar, ¿no? Bien. Bueno, he intentado perdonar, seguramente me he dejado alguna cosa, ¿vale? Pero intentando
repasar un poco lo que habéis ido poniendo, ¿vale? Hemos trabajado aparte del contenido. Bien. Si queréis añadir algo, alguna cosa, hacer alguna matización, algún elemento que os surge a partir de lo que ha salido, podéis comentarlo en el chat, podéis abrir el micro. Hola, a ver, soy Sandra, espera que pongo la cámara. Un Ah, apunte, hola Sandra. Sí, dale. sí, solamente un apunte que me está viniendo mucho estos días, que es la intersección de la IA con las personas, con los cuerpos físicos, es como tan potente y se acelera todo mucho, ¿no? Entonces, igual se ha dicho, pero a mí es como realmente va a ser importante lo que tú estás haciendo, por ejemplo. Esta dinamización, este juntar esta cosa que no puede hacer la IA, porque hay tantas cosas que va a hacer la IA y que nos pueden ayudar. Entonces, casi diría como es más allá de las personas en el centro, tiene que ver con un liderazgo que facilite estos procesos sistémicos, es cambiarnos el cerebro totalmente, es un salto cuántico, ¿no? Y quizás se ha dicho, pero no sé, tú que tienes ese don de concretizar y recoger también todo lo que decimos, igual puedes añadir algo que no se ha dicho, o igual es mi sensación de algo que está emergiendo muy potente ahora mismo, ¿no? Claro, pero fíjate un momento, tú dices, hay cosas que la IA no puede hacer. No puede hacer de momento. Quiero decir, ahora la IA, recordad, creo que os ponía aquella frase de que cualquier tecnología recientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Lo decía Arthur C. Clarke, lo decía, lo ponía la frase el otro día. Pero ahora mismo la IA está siendo lo que fue Internet en su momento. Algo como, pero ¿cómo es posible que yo me conecte? ¿Cómo es posible que pueda hablar con alguien en otro lugar? Pero si esto sigue así, la IA será una commodity. Dentro de unos años, la IA será una cosa más que estará ahí y no entenderá. Lo que te quiero decir con esto es que el cómo hacer ese papel ese papel humano que estamos diciendo, es decir, de dar sentido a todo esto y cómo darse cuenta que es que la herramienta lo va a poder hacer, o en algunos casos ya lo hace. Entonces, el, evidentemente, y veremos luego los problemas éticos y las alertas que tenemos que tener en cuenta con la IA, que evidentemente es un espacio inexplorado los seres humanos seremos los que tenemos que estar siempre detrás de eso y usarlo como una herramienta a nuestro favor. O sea, que mi visión desde lo profano también en este ámbito es cómo estamos alerta, cómo usamos la herramienta y cómo no perdemos de vista el enorme esfuerzo de coordinación y de control que requieren herramientas tan potentes como estas, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ir jugando con eso, pero creo que en lo que dice Sandra del cambio que supone para las organizaciones es no podemos ponernos a remar, seguir remando todo el rato para ver si llegamos al siguiente proyecto, para ver si sobrevivimos. Es decir, creo que no conozco vuestras organizaciones, pero en muchos casos, en este entorno tan convulso, muchas organizaciones están en un modo supervivencia. Modo supervivencia de cómo llego a fin de mes, cómo llego a final de proyecto, cómo llego a justificar el siguiente proyecto, cómo llego a cubrir esta necesidad, cómo llego a conseguir financiación para la siguiente necesidad. Entonces, si ahora mismo no teníamos espacio para pararnos a aprender y a reflexionar, lo que estamos viendo es que cada vez son más urgentes. Y yo creo que ahí es donde tiene que empezar el cambio de si yo quiero innovar, si quiero hacer frente a lo que viene, ¿cómo hago para que mi equipo se pueda sentar a desarrollar las competencias necesarias para hacer frente a esto? No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque hay cosas que, bueno, que las tendremos que ir haciendo a la vez, ¿vale? No sé si te he contestado de alguna manera, Sandra. Sí, has añadido, me ha quedado lo de la palabra coordinación. O sea, y al final es lo de generar espacios y tú has puesto de nuevo esto de parar para coordinar y tal. Creo que eso es lo más importante porque ahí es donde me has puesto un poco los pelos de punta, ¿eh? Cuando has dicho que la IA va a poder hacer cosas como lo que tú estás haciendo. Y es verdad, puede ser, pero no lo sé, lo de escuchar al futuro emergente. Como se nutre de la experiencia del presente y pasado, quizá ahí es ese salto que quería yo nombrar, no sé si me explico. O sea, la IA, Sí. la intersección entre lo digital y lo humano, lo presente, a menos que tú se lo volques a la IA para que genere, no lo tiene. Pero bueno, deja, es igual, cosas que yo Bueno, reflexiono. iremos viendo, pero iremos viendo ejemplos y cosas que funcionen y que
a mí me parecen fascinantes, pero bueno, como herramienta y viendo ya resultados. O sea, yo soy de estos que se están iniciando y yo todavía a la IA le hablo por favor le hablo como una persona. ¿Qué tal estás? Oye, tengo que hacer esto, ¿me puedes ayudar? Uy, gracias, qué bonito es esto que te ha quedado. Entonces, si yo como, lo hago jugando y ya le contesto así, cuando una inteligencia me contesta y me habla ya, y me habla en un tono de una voz personal y tal, digo, ¿qué diferencia va a haber en un momento dado cuando tú estés trabajando y un compañero que es su inteligencia artificial, que te conoce, que habla contigo, que su tono de voz es indistinguible de otra persona? Es como, yo lo comparo como cuando vas a ver al cine una peli subtitulada y cuando sales del cine dices, ¿la he leído o la he escuchado? Y ya te entran dudas de si realmente has estado leyendo o has estado escuchando, y dices, ¿qué pasará cuando esto esté pasando con cualquier herramienta, ¿no? Pero bueno, no me entiendo más, pero sí hace evidente que quizás estamos en ese momento de cambio de paradigma, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Hay un cuento que escuchando y viendo esto me surgía, el momento cuento, ¿vale? Este cuento habla de unos exploradores que buscaban encontrar las fuentes del Nilo, ¿no? Dónde el Nilo nacía, ¿no? Y la aventura era tan apremiante, tenían tan pocos recursos que azuzaban a sus porteadores para que corrieran más y más para llegar lo antes posible a las fuentes del Nilo, ¿no? Era tanto el esfuerzo que les pedían, era tanto la presión sobre los porteadores, que un día agotados se pararon en un claro del bosque y se negaron a continuar por mucho dinero que les ofrecieran, ¿no? Cuando les preguntaron por qué no querían seguir avanzando, dijeron, hemos corrido tanto que ya no sabemos por qué estamos corriendo. Dicen, nos vamos a quedar aquí sentados a esperar a que nuestras almas nos alcancen. ¿No? Pues es un poco esa idea, ¿no? ¿Cómo nos paramos a esperar a que nuestras almas nos alcancen y podamos dar una respuesta valiosa, ¿no? Muy bien, pues si os parece, seguimos avanzando brevemente en este repaso, ¿bien? Y os dejaba aquí, si veis, en ese mismo mapa en el que estamos, en ese mismo marco en el que estamos, voy a compartir pantalla, he puesto el resumen de dos temas fundamentales que estuvimos viendo, ¿no? Aquí arriba veis este primer mapa que hicimos, eh, que hablábamos de la relación entre la innovación y generar programas de calidad, ¿no? Y entonces cuando vimos todos los elementos que influían en que hagamos programas de calidad, todos los factores, cuando os preguntaba cuáles son los puntos clave para poder potenciar la innovación en esos programas de calidad, hablabais, miréis aquí los puntos, ¿no? De cuatro elementos fundamentales: la calidad del liderazgo, la alineación de los equipos, los recursos disponibles y la comprensión del contexto, como cuatro elementos que, influyendo en ellos, podríamos impulsar nuestros programas de calidad, ¿no? Entonces ya estamos viendo cómo va a influir esos factores. Y cuando vimos cómo la disrupción digital está afectando a nuestras organizaciones, veíamos también elementos que van a ser fundamentales, trabajar para poder compensar el efecto de la disrupción digital en nuestros equipos, como la sobrecarga que generan, la necesidad de aprender, la claridad de los objetivos, y vuelve a repetirse esta capacidad para comprender el contexto. Bien, lo pongo ahí simplemente como resumen, por aquí, pero ya nos hablan de un diagnóstico. Es decir, si yo tengo que ayudar a mi organización o si mi organización tiene que ser capaz de innovar, necesita que tengamos claro hacia dónde vamos, que mi equipo esté preparado, con las competencias adecuadas, comprendiendo qué está pasando fuera, ¿no? Que podamos reducir esa sobrecarga que está generando, entre otros casos, la presión por introducir la tecnología, entre otras cosas, ¿no? Y que podamos llevar adelante esos espacios de aprendizaje, ¿no? Que van a ser necesarios. No hace falta que lo cambiemos todo a la vez. Recordar, cuando miramos de forma sistémica, intentamos comprender la dinámica del día a día de nuestra organización, en este caso, para poder innovar. Pero recordar que no hace falta tocarlo todo a la vez, ¿no? Necesitamos encontrar aquellos puntos de palanca, aquellos lugares en nuestro sistema donde con menor esfuerzo podemos conseguir mayor impacto. Si yo logro mejorar la capacidad de aprendizaje de mi organización, lo que espero que suceda es que cuanto más aprendan las personas, más aumenten sus capacidades. Cuanto más aumenten sus capacidades, más capacidad para adaptarse, para gestionar los cambios, para entender lo que está pasando fuera, ¿se ve? Para diversificar la capacidad del equipo y tener más flexibilidad. Y a partir de ahí poder innovar y poder generar soluciones valiosas. ¿Bien? ¿Estáis bien? ¿Sí? Venga.
Pues entonces vamos a avanzar un poco. Bien. Os decía, estamos en el marco de al lado. Bien. Os traigo hacia aquí. Bien, nos vamos siempre a recordar que trabajamos siempre hacia la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fijaros, en este marco hemos dicho varios conceptos, ¿no? La idea de aprender del futuro según emerge. Y para eso necesitamos comprender la dinámica, ¿no? De cómo funciona nuestro día a día, porque algo de esta visión sistémica que repasamos una y otra vez es que todo está conectado, ¿no? Y que los resultados que vemos, el día a día de nuestro trabajo, los efectos que vemos, las situaciones que vivimos, son la consecuencia que emerge de nuestro sistema operando, ¿no? Este sistema social en el que estamos es el mejor que hemos sido capaces de generar hasta ahora, ¿no? En el objetivo de hacer un mundo mejor para todos y para todas. Es un sistema injusto, tremendamente injusto, que intentando generar el bien común, genera muchos efectos secundarios, ¿no? Como las guerras, el sufrimiento, las adicciones, la delincuencia, todo eso son consecuencias de nuestro sistema operando. ¿Bien? Entonces, de la misma manera, fijaros, he hecho aquí un pequeño diagrama, si podéis, perdonad, voy a compartir pantalla. Un pequeño diagrama al que os invito a que aportéis cosas están aquí los post-it aquí al lado, si queréis poner alguna cosa mientras hablo, ¿bien? Es decir, oye, este es un pequeño diagrama que para mí intenta explicar de forma muy simplificada el funcionamiento de una organización social. ¿Vale? Y aquí podéis poner los elementos, según hablo, podéis coger cualquier post-it y poner, ¿vale? Pero yo entiendo que, oye, es la necesidad social, la necesidad social que percibimos, con la que estamos sensibilizados, con las que se identifica la organización, la que fortalece el propósito de esa organización. Esta organización nace porque quiere atender a esta necesidad, así de forma genérica. Ese propósito es el que me mueve a hacer acciones. Si las acciones son adecuadas, generan impacto, y si generan impacto, reduce esa necesidad social. ¿Se ve este primer círculo a la derecha? Bien, Fulgen, te explico para el color de las flechas, ¿vale? Recordar, una flecha azul aquí simplemente significa una relación directamente proporcional. Si sube la necesidad social, sube el propósito. Cuanta más desigualdad haya, más claro es mi propósito de acabar con la desigualdad. Si baja la necesidad social, pues bajará la importancia del propósito. Oiga, si yo me dedico a la pobreza, a luchar contra la pobreza, y en esta sociedad la pobreza ha disminuido, pues el sentido de mi propósito disminuye. ¿Se ve? Ahora, ¿qué significan las flechas rojas? Una relación inversamente proporcional. Cuanto más sube una cosa, más baja la otra. Cuanto más suba el impacto de tus acciones, pues evidentemente menos necesidad social habrá porque la estás paliando con tu impacto. ¿Se ve? Entonces, fijaros, si este círculo está operando, este círculo poco a poco se irá equilibrando. Cuanto más impacto, menos necesidad social. Cuanto menos necesidad social, pues bueno, pues menos propósito. Se irá equilibrando. ¿Qué ocurre? Que por aquí hay otro círculo también que influye. Cuanto más impacto tienes, más influencia en tu comunidad. ¿Por qué? Porque tienes prestigio, porque tienes referentes, porque tienes alianzas, y eso te da más capacidad, más recursos. A veces los recursos vienen en forma de financiación. Oye, confío en ti para que hagas esto. Oye, vienen porque tú tienes más conocimiento, más capacidad, lo que sea, porque puedes crear alianzas, y cuanto más recursos, más acción puedes generar y más impacto. ¿Bien? Esta es la dinámica más simplificada que se me ha ocurrido para entender una organización social. No sé cómo lo veis, si tiene sentido, si describe de alguna manera la naturaleza de la organización, ¿vale? De forma muy básica, muy resumida. Entonces, lo que os pido es que cualquiera puede coger un POSIT y decir, oye, ¿qué factor? La pregunta que os voy a hacer aquí es, ¿dónde necesitas innovar? ¿Vale? Ahora lo trabajaremos en grupo, pero fijaos, normalmente, ¿dónde nos hace falta aquí innovación? ¿Vale? Podéis poner cualquier POSIT y ahora os haré la pregunta más específica. Pero si esta es un poco la dinámica de la organización, ¿qué factores fundamentales pensáis que pueden faltar o dónde pensáis que a día de hoy una organización necesita innovar para que este círculo funcione lo mejor posible y la organización siga siendo viable y sostenible? ¿Vale? Os invito a que pongáis un POSIT en cualquier lado, ¿eh? Y ahora vamos a hacer un trabajo en grupo. Mirad, voy a ir cogiendo los POSIT y los voy a poner cerca del mapa, ¿vale? Lo podéis poner vosotros también. Yo entiendo que si automatizamos procesos administrativos,
Esto va a estar entre los recursos y el propósito, en la acción, ¿no? En cómo eso va a beneficiar a la acción. Seguramente también al impacto, ¿eh? Moverlo si queréis a otros sitios, que si que lo ha puesto quiere ponerlo en otro lugar, lo puede mover. Mirar este análisis lo voy a duplicar porque creo que el análisis nos va a venir muy bien también para comprender las necesidades, para entender bien realmente la naturaleza de las necesidades. En los recursos y en los formatos de acción, entiendo que todo eso va a mejorar la calidad de la acción y que influirá en el impacto. Perdón, que pongo ahí una flecha que no. Bien. Mayor aprendizaje de la tecnología. Este que habéis puesto, ¿dónde pensáis que va a influir si tenemos mayor aprendizaje de la tecnología? Ponerlo donde consideréis. La IA para Mira, la IA para detectar patrones de éxito en la intervención lo pondré cerca del impacto. Bien. Si alguien no puede escribir o tiene alguna dificultad en Miro, sabéis que lo podéis. Vale, mira. Añadiría innovar en medición del impacto. ¿Vale? Gaico, lo cojo de aquí, del chat, y lo pongo. Entonces lo pongo, ¿ves? Cerca del impacto. Mirar cómo un diagrama tan sencillo como este nos permite situar y hacer un análisis de dónde necesitamos innovar. Cuando hablamos de que un equipo necesita sentarse a pensar, a reflexionar, a poder hacer, a aprender y hacer estrategias, ese sentarse a pensar no es nos sentamos y nos reunimos y ya está. A veces, solo con la pregunta adecuada, podemos hacer que ese espacio de reflexión sea más enriquecedor y más productivo posible, ¿no? Muy bien, genial. Más base social, seguramente eso nos ayuda a la acción y seguramente ayuda a la influencia. Lo pongo por aquí, moverlo, ¿eh? Si consideráis que no está ahí donde queréis ponerlo, moverlo donde queréis. Análisis de resultados. Ya seguramente aparecen, en cuanto empezáis a profundizar en vuestras reflexiones, aparecen elementos que nos faltan en el mapa, ¿no? Porque seguramente el análisis de resultados que viene desde el impacto nos va a tener que, de alguna manera, retroalimentar la acción. Y eso es aprendizaje. Cuando el análisis de lo que ha pasado me hace reflexionar, me hace pivotar y cambiar mi acción, es porque se ha producido un aprendizaje. Bien, venga, ponemos un par de ellos más. Mirad, hacer más rápida la creación de posts y en general automatizar la comunicación externa. Cualquier cosa que me ayude a mejorar la comunicación externa, que no, entre otras cosas será la comunicación del impacto, lo que tiene que conseguir casi inmediatamente no, seguramente en el tiempo, es influencia. Quiero decir, si yo estoy comunicando externamente lo que hago, y corregirme aquí, si lo veis de otra manera, si yo me quiero esforzar en comunicar lo que hago, es porque quiero que eso me dé influencia, que me dé prestigio, que a mi público le haga ver, ostras, mira lo que hacemos, todo el valor que hacemos, que la sociedad diga, esta gente está generando valor. Ese es el objetivo, entre otras cosas, el objetivo último de comunicar. Entonces eso debe afectar en el mapa que tenemos a la influencia que somos capaces de generar, ¿no? Con varios objetivos. He puesto los recursos en sentido más amplio que podáis ver ahí. ¿Bien? Mayor conexión con propósito, más motivación y cohesión del equipo y coherencia interna. Interesantísimo. Fijaros, mayor cohesión con propósito y más motivación y cohesión del equipo, eso nos debe seguramente afectar al propósito y seguramente a la calidad de la acción. Por cuanto más motivado esté el equipo, más calidad de la acción. ¿Se ve? Y seguramente aquí habrá un elemento fundamental que va a ser la comunicación interna también. ¿Sí? Muy bien. Bien.
¿Se ve el ejercicio? Sí, Sandra, ¿habías levantado la mano? Sí. Sí, no, una tontería. Es que yo soy la que he puesto esto del propósito al final y me ha venido también como retención, lo que llaman en las empresas, retención de equipos y no proyectos o acciones que sean como setas cortas y gente que va y que viene, sino idealmente proyectos aterrizados que duran más tiempo. No sé, ¿sabes? Me venía también esto, ¿no? Que con la Sí. aceleración, pues igual. Y ahora, no puedo aquí, espera, porque me voy a levantar, aunque no me ve bien, porque aquí tenemos que hacer el moonwalker. Porque claro, perdonad, es que se me va la cabeza, ¿eh? Pero yo digo, justo eso que dices, si yo tengo que mantener a mi equipo, fijaros, hay algo fundamental desde el enfoque sistémico, y es que la estructura condiciona el comportamiento, ¿no? Yo digo, proyectos más estables. Proyectos más estables necesitan financiación más estable. La pregunta es, ¿de dónde viene vuestra financiación? Si la financiación viene de un proyecto europeo o de un proyecto autonómico o de la administración pública que tiene 2 años de duración o 3 años, pues esa es la estabilidad que vas a tener. Si el proyecto viene a decir, no, ya es que yo tengo socios, tengo fondos no restrictos porque tengo socios que me pagan cada mes y entonces eso me permite dar estabilidad a mi estructura. ¿Vale? Entonces tienes que preocuparte de que esos socios no dejen de pagarte y entonces puedes mantener a tu gente contratada. Ahora bien, si tú dices, tengo una estrategia de querer a mi equipo que mi equipo permanezca y mi equipo sea estable, pero los proyectos van a cambiar, entonces necesito aumentar las competencias de mi equipo, porque el que estaba estos 2 años en este proyecto de esta naturaleza, si no lo quiero perder, tiene que ser capaz de adaptarse a un proyecto de otra naturaleza. ¿Me estoy explicando? Entonces necesito una inversión profunda en crecimiento, en desarrollo de capacidades, en aprendizaje, porque mi gente tiene que ser capaz de transformarse. ¿Se ve? Es el equilibrio todo el rato entre cómo me financio, cómo cuido a mi equipo y lo hago crecer para que sea flexible y cómo mantengo todo eso. Son como las bolas de malabares. No puedo dedicarle solo tiempo a una cosa. Si me dedico solo a conseguir la financiación para seguir sobreviviendo, pues muchas veces lo que nos ha pasado a muchas entidades, creo que esto ya ha salido, el, la trampa de la rueda del ratón. Genera un equipo valioso que no quiero perder y que además no solamente que no quiero perder, sino que es traumático. Alguien que lleva 3 años trabajando en tu casa, que tiene una familia, que tiene tal, que tiene un arraigo a la entidad y que tiene valor, de repente tienes que echarlo porque no hay proyectos. Entonces te das cuenta que el siguiente proyecto que vas a competir no lo haces ya por el propósito, lo haces para que te dé recursos para no echar a esa persona. ¿Se ve? Acordaos de cómo en la complejidad nos desviamos del propósito, ¿no? Mi propósito es ayudar a este colectivo, pero cuando me veo operar me doy cuenta que tomo decisiones que no es que no dejen de ayudar, no es que no ayuden al colectivo, pero el principal objetivo de este proyecto es que la entidad siga viva y que no tenga que echar a mi gente. ¿Se ve eso? Vale, has dicho, para entender, has dicho que el propósito nos aleja de la complejidad, o sea, has dicho algo que no he entendido bien. Y Que luego tenía curiosidad lo del moonwalk, digo, no acabo de entender si era porque estaba feliz, si quería porque es que lo del no, moonwalk. es que a veces salen preguntas que a mí se me van los pies, Sandra, yo no puedo evitar, el ritmo va conmigo. Vale, Y eso quiere decir que hay movimiento, vale, está bien, hay claro creatividad, hay que cosas ahí, vale. pones sobre la mesa una cosa que tiene mucha chicha, es decir, si yo deseo que mi equipo se mantenga, ¿cómo entiendo cuáles son las cosas que me impiden que mi equipo se mantenga y qué esfuerzos tengo que hacer si lo quiero mantener? No puede ser solo un deseo. A mí me gustaría que mi equipo estuviera siempre. ¿Qué ocurre muchas veces con eso? Y lo que te decía es que nos desviamos del propósito, ¿no? Os lo explicaba con Russell Lakoff, ¿no? Que lo hablaba con el sistema sanitario o lo habla con el sistema universitario, ¿no? Russell Lakoff, este autor que os citaba al principio, decía, el sistema universitario, él hablaba de Estados Unidos, pero creo que puede ser equivalente en cualquier otro país, dice, el sistema universitario declara que está aquí para formar a los profesionales del futuro y para investigar, ¿no? Dice, pero cuando tú ves operar al sistema universitario, el principal propósito del sistema universitario es mantener el status quo, mantener a cada uno en su posición con sus privilegios, ¿no? Y él decía, siendo profesor universitario, él decía, dice, y el precio que pagan los docentes por mantener su status quo es la docencia. Dice, si te das cuenta, cuanto más nivel tienes, menos pagas, menos clases das, ¿no? Es un poco un ejemplo muy simplificado de cuál es la diferencia entre lo que decimos que queremos conseguir y lo que logramos conseguir al final, ¿no? Y eso es la complejidad, ¿eh? Ni siquiera a veces hay mala intención, muchas veces.
pero la complejidad hace que nos pasen estas cosas. ¿Bien? Vale. Entonces, hemos hecho una primera parte en este análisis de dónde necesitas innovar, ¿vale? Viendo la interacción con las personas participantes, lo pongo aquí entre la capacidad, entre las acciones y el impacto, ¿vale? Entonces, hemos hecho este primer ejercicio y ahora todavía nos falta aquí espacio de dónde necesitamos innovar. A partir de la semana que viene vamos a ir desgranando una metodología para innovar que une todo esto que estamos viendo, la comprensión del contexto, el espacio de aprendizaje, cómo genero mi producto mínimo viable, si quiero implementar la tecnología en un proceso de innovación social. Entonces, lo que os pregunto ahora, os doy un minutito a nivel individual, es, oye, ahora mismo, en tu organización, ¿no? ¿Dónde te gustaría innovar? Bien, vamos a centrarnos en un principio en aquello que tenga que ver, si nos vamos al mapa un momento, perdonad que quiero compartir pantalla, ¿vale? Para que la práctica os sea útil, ¿no? Y para que podamos ir aplicando ya la metodología a partir de la semana que viene a ese producto mínimo viable, ya hemos visto que podemos innovar en un montón de aspectos de la organización, pero fundamentalmente, cuando hablamos de innovación social, hablamos de cómo vamos a intentar comprender las necesidades de nuestro contexto, de vuestros colectivos, del propósito que tenéis, ¿no? Entonces, ¿dónde, dentro de las necesidades sociales que vuestra entidad está abordando, ¿no? ¿Dónde os gustaría innovar? ¿Qué tipo de proyectos os gustaría hacer? ¿Dónde podéis marcar la diferencia? Decir, oye, mira, pues voy a buscar financiación ahí en este ámbito y dentro de las necesidades que cubre mi entidad o en el ámbito en la que está, a mí me gustaría innovar o mi entidad necesita innovar en este campo. ¿Bien? Entonces, digamos que lo que os pido ahora es que penséis cada uno en vuestra organización y que penséis dónde os gustaría hacer un proyecto, dónde pensáis que podéis innovar, dónde queréis aplicar esta metodología que os va a permitir un poco entender el contexto, buscar soluciones. ¿Bien? Os doy unos minutos para que penséis dónde os gustaría aplicarlo y luego vamos a ir un poco al trabajo en grupos, a las salas en grupos, para que podáis comentarlo entre vosotros y mientras lo hacéis podáis poner aquí con los POSIT esos temas que queréis trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, un minuto de reflexión individual, hacemos unas salas para que podáis comentar las ideas con los compañeros y las compañeras y luego lo podáis volcar aquí y tengamos un mural con todas las ideas, por lo menos ideas iniciales, donde os gustaría empezar a innovar. ¿Vale? Os dejo un minutito para pensar mientras hago las salas y ahora lo comentamos. Recordad dónde necesitáis innovar, en qué ámbito queréis hacer el proyecto, dónde os vendrían bien tener estímulos y ayudas para darle forma a un proyecto que queréis implementar. Bien, pues ahora os voy a enviar a las salas, os doy 10 minutos para que os presentéis, si no habéis coincidido todavía y nos conocéis, para que os presentéis y simplemente compartáis las ideas que tenéis. El objetivo no es solo que podáis compartir con los compañeros las ideas, sino cómo hablando de ellas y con el feedback que os den vuestros compañeros os va a ayudar a refinar la idea, a darle un poco más de forma, a masticarla un poco más, ¿no? Con el feedback y contándolo a los compañeros. Entonces, creo que Silvia no podía comentar porque estaba solo escuchando, pero bueno, en cualquier caso, las personas que estáis en el grupo,
Podéis simplemente compartir, comentar y mientras vais hablando podéis poner en el miro vuestra idea simplemente en una frase sencilla, en un pequeño párrafo que se entienda un poco de qué va la idea, para que todo el mundo pueda tener pueda sobrevolar las iniciativas o por lo menos las ideas del grupo, ¿vale? Os llevo a las salas, dame un segundo y ahora asigno a la persona que falta. Vale. Ya podéis ir 10 minutitos para presentaros y compartir un poco el tema. A ver, me falta asignar a alguien. Dame un segundo. Gaico, que no, creo que no te tengo asignado. No sé por qué me apetece, me aparece aquí 2 veces. Gaico, ¿tienes sala? Si es que te veo duplicado, te voy a llevar a la sala 3 otra vez, porque creo que estás ahí. A ver si ahora te deja ir, que te había duplicado. Pero no sé por qué. Sí, yo también lo veo duplicado. Mira No a ver es si mi ahora te deja ordenador, ir. no es mi ordenador habitual y hace cosas un poco raras. O yo. Ahora ya está, vale. Sí, Y se ha quedado aquí. aquí, Vale, vale, simplemente se habrá quedado pillado aquí este. Muy bien. pues voy a aprovechar para salir un segundo. Genial. Uy, ¿Qué pasó? que no tengo la trasera puesta. ¿De Elías hemos sabido algo? Sí, está reunido. Me ha dicho que no Ah, podía. vale, vale. Está bien. Ahora. Vale.
La verdad es que luego se me pasan las 2 horas volando. Sí, a mí también. Hola, AXA. A ver, ¿qué ha pasado? Ah, vale, sigues. Hola, AXA, te veo aquí conectada o conectado, no sé. No sé si estamos en un grupo. Nada, Bueno, no si me sabemos nada. oyes y te puedes activar, te digo antes de llevarte a ningún grupo, cualquier cosa me dices, ¿vale? Si no, enseguida los traigo de vuelta y te sumas a la conversación. Hola, Hola. Hola. sí, que me acabo de conectar. Ah, pues nada, bienvenida. ¿Habéis estado en las otras sesiones? Sí, Ah, estupenda. Pues nada, mira, te cuento un poco. Hemos estado un poco sobrevolando lo que había pasado en las sesiones anteriores y ahora los habíamos mandado a trabajar en grupos, a conversar sobre en qué lugar de su organización o en qué lugar de las necesidades de su colectivo pensaban que podían hacer un proyecto de innovación, ¿no? Dónde necesitaban hacer innovación, dónde querían trabajar. Entonces, digamos que en el momento en el que están ahora es un poco en, oye, viendo tu organización, dónde harías un proyecto de innovación pensando en las sesiones que vienen a partir de la semana que viene, donde vamos a empezar a probar una metodología de innovación y van a poder desarrollar o vamos a poder desarrollar esos productos mínimos viables, ¿no? Estamos en ese punto. ¿Vale? Entonces, nada, en 4 minutos los traigo de vuelta. Así que, vale, perfecto, gracias. ajá.
Muy bien, pues nada, un par de minutos y los dejo. A ver, vamos viendo. Vale, pues les traigo de vuelta. Vamos. Real también. Vale. Mirad, me habéis puesto las... Si no os lo he explicado bien. Me habéis puesto los posts en el ejercicio siguiente. Ah, vale. Invito a todo el mundo, no sé por qué no entrabais directamente. Vale. Pero no pasa nada, las traigo. Ya estáis aquí. Bienvenidas de nuevo. Vale. Digo que me habéis puesto las soluciones en el... ¿Alguien tiene un micro abierto? Cerrármelo, porfa. Gracias. Traigo por aquí las ideas que habéis puesto, ¿vale? Porque este era el siguiente ejercicio que os iba a pedir. Bien. Pero aquí donde necesitáis innovar, si alguien no ha puesto el suyo, puede escribirlo, ¿vale? Puede escribirlo ahí en un momento. Innovación en procesos de emancipación de menores migrantes, formación especializada. Recordad, podéis escribir el vuestro si no está puesto, simplemente para que todo el mundo tenga, primero, para que podáis empezar a poner nombre al ámbito de donde queréis innovar y también para que todo el mundo pueda sobrevolar, oye, ¿dónde están empezando a innovar los demás? Porque a lo mejor seguramente en estas sesiones más prácticas que vamos a tener a partir de la semana que viene,
seguramente a lo mejor hay sinergias, hay proyectos en los que podéis compartir ideas o trabajar juntos y juntas en algún tema similar. Bien, bien, venga, os dejo ahí un minutito para que podáis poner la información de los proyectos. Muy bien. Genial. Bien, ya podéis ir leyendo las ideas en las que quieren explorar los compañeros y las compañeras. Tenéis ahí. Vale. Bien, pues fijaros, ya tenemos aquí para esta reflexión para trabajar a partir de la semana que viene, para poder verlo. Y vamos a compartir un momento en la presentación y algunas ideas clave del tema de hoy, ¿no? De cómo vamos a empezar a acercarnos a la innovación, ¿no? Empezando por qué herramientas, cómo las tecnologías pueden aplicarse al ámbito social para conseguir innovar, ¿no? Que es un poco lo que buscamos, ¿no? Cómo un objetivo fundamental de nuestro ámbito es innovar socialmente, conseguir un mayor impacto cubriendo aquellas necesidades en el contexto que bien no estén cubiertas o bien necesiten más recursos y cómo aprovechar la tecnología para aumentar el impacto de esa innovación, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que podéis volver al Miro en cualquier momento, recordad guardaros el enlace por si queréis venir en cualquier momento más allá de las sesiones. Y entonces dejadme que comparta pantalla un momento y vamos a la presentación del día de hoy que quiero compartir. ¿Vale? Aquí. Vale, ¿veis mi pantalla, no? Estamos en el tema de hoy y simplemente, bueno, 3 elementos básicos. Vamos a sobrevolar un poco los conceptos básicos de la sesión, herramientas y metodologías para la innovación social digital, casos de estudio y algunas buenas prácticas sencillas, y luego la reflexión sobre la evaluación y la escalabilidad. Entonces, os dejo esta primera reflexión. He puesto aquí el GIF de Moonwalker. Es que en la cámara no se apreciaba bien, entonces lo he puesto aquí para que viera lo que quería hacer. Entonces os dejaba esta reflexión. El futuro de la innovación social está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad de utilizar la tecnología para conectar personas, recursos e ideas de formas nuevas y creativas. Entonces, es la tecnología, lo que decíamos al principio, la tecnología es una oportunidad estupenda, pero tiene que estar ligada a nuestra capacidad para utilizarla, ¿no? Entonces, no será solo si mi entidad tiene capacidad para acceder a la tecnología, sino si tiene competencias y capacidad humana para desarrollarla, ¿no? Un poco esa reflexión. Y entonces vamos a ver simplemente sobrevolar algunas herramientas y algunas metodologías más allá de las herramientas que nos van a permitir implementar esa innovación social digital. Brevemente, en cualquier momento me paréis y seguramente luego el siguiente ejercicio es qué herramientas conocéis vosotros y vosotras, ¿no? En estos 3 bloques que os voy a plantear, ¿no? Entonces, recordar, ¿no? La idea fundamental de las metodologías es eso, que son herramientas para conseguir ese cambio o ese impacto que queremos generar, ¿no? Lo importante va a ser cómo somos capaces de usarlas, con qué propósito y desde qué valores las vamos a hacer, ¿no? La cuestión es que como en manos de equipos que sean conscientes, colaborativos y orientados, como decías al principio, a las personas, estas herramientas pueden ser el catalizador de una verdadera transformación, ¿no? que podemos conseguir. Y algo fundamental en este proceso, que os digo siempre, es el aprendizaje, ¿no? IDEO, que es una consultora de diseño que luego os comentaré, ¿no? Dice algo así, tiene este lema de falla rápido, pero aprende más rápido todavía, ¿no? El aprendizaje va a ser fundamental, sobre todo cuando nos enfrentamos a herramientas, a tecnologías y a contextos que son novedosos, ¿no? Si hablamos de herramientas como la IA, que no sabemos cómo funcionan porque son realmente nuevas, ¿cómo hacemos para aprender lo antes posible de ellas, ¿no? Bien, entonces, evidentemente, el objetivo y el fin último de cualquier proceso de innovación tiene que ser mejorar la vida de las personas y, en este caso, mejorar también y fortalecer el tejido social, ¿no? Donde esas personas tienen que desarrollarse y vivir. Bien.
Entonces, bueno, simplemente resumirlo en esta idea, potenciar la capacidad de impacto de las organizaciones sociales, ¿no? Como está el objetivo de estas herramientas. Y entonces, hemos hecho varios bloques simplemente por ordenarlas de alguna manera, ¿no? Desde empezar por herramientas de diagnóstico y co-creación. Y entonces aquí, perdón, os dejo algunos referentes en clave de web y os recuerdo que en cuanto podamos tener la documentación disponible, en la documentación que vais a tener teórica del curso, vais a tener muchas referencias a herramientas, referencias bibliográficas, referencias web, sobre todo a los casos de éxito y a los ejemplos que os ponemos. No me voy a detener mucho en ellos aquí, simplemente los vamos a enumerar, pero tener la tranquilidad de que en cuanto podamos tener disponibles ese material que va a estar en la web del proyecto, vais a poder ver con calma estos referentes y demás. Entonces, quería dejaros esta idea del diseño centrado en las personas, de este proyecto de la consultora IDEO, que os recomiendo porque podéis entrar en ideo.org y tendréis el enlace directamente a la herramienta en la documentación, porque os plantea una metodología de diseño centrado en las personas que aunque no es una herramienta tecnológica, va a ser una herramienta muy valiosa, una metodología valiosa para entender el contexto, para centrarse en las personas y para unir con esta visión sistémica. Además, el manual lo podéis bajar de forma gratuita y bueno, recomiendo que vayáis a verlo. De hecho, perdón, en la misma página de IDEO vais a encontrar varios ejemplos de cómo esta herramienta ha servido para desarrollar proyectos en zonas rurales, proyectos de energía solar, hasta proyectos de diseños de agua, higiene en Kenia. Bueno, hay varios proyectos que podéis ver allí de cómo se aplica esa metodología. Luego, algo que vamos a ver y que ya estamos viendo en el transcurso de este curso es cómo los mapas de sistemas y de actores nos van a ayudar a tener esa comprensión sistémica, ¿no? Hemos visto cómo estos pequeños mapas que estamos haciendo nosotros nos ayudan a fijaros, a generar una reflexión, a poder trabajar juntos y juntas, a establecer prioridades, a entender cómo estos factores se conectan, y esto lo iremos trabajando más en la metodología, ¿no? Estos mapas de sistemas y actores. Y hay herramientas digitales que podéis usar para reflejar eso, como Kumu, por ejemplo, Kumu.io, que os invito, si no lo conocéis, a ver esa herramienta, o como el propio Miro que estamos usando, ¿no? Que veis cómo nos permite interactuar juntos, poder trabajar, y veremos que es una herramienta también de colaboración. Veremos también ejemplos de cómo la IA va a ayudar en cada momento, ¿no? Y cómo la IA, aparte de ser una herramienta por sí sola, ya está permeando a cualquiera de las herramientas o las tecnologías que estemos utilizando. Fijaos, simplemente mientras estabais trabajando, estaba poniendo, dejadme que vuelva al Miro un momento, estaba poniendo aquí en el Miro algo tan sencillo, antes lo comentábamos con Sandra, ¿no? De lo que la inteligencia artificial puede ser capaz de hacer y nada más. Simplemente, fijaros, por poner un ejemplo, cuando le pido a Miro, a su inteligencia artificial, que ordene los términos que hemos estado usando, los POSIT que habéis puesto antes en el inicio, les pido que lo ordene simplemente por palabras clave, ya hace una selección y ordena todas las aportaciones del grupo, lo ordena por los términos clave que ha entendido que son fundamentales en esta conversación. Y cuando tú lo revisas, dices, bueno, puedo ajustar, pero tiene bastante sentido. ¿Se ve? Entonces, hay veces que las herramientas ya están generando un valor transversal que va a mejorar la forma de trabajar. Yo os pongo un ejemplo sencillo. Bueno, en estas herramientas de diagnóstico, como la inteligencia artificial, ahora voy a las tecnologías cívicas, ¿no? Os pongo aquí el ejemplo de Decidim, que es una plataforma de participación ciudadana. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona ya está usando, y creo que la Rueca en algunos de sus proyectos lo usa también, pero son herramientas eso para facilitar la participación ciudadana y la reflexión sobre propuestas participativas y presupuestos participativos, por ejemplo, ¿no? Como se usa en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero lo que os quiero decir es que ya el usar este tipo de herramientas, ¿no? En estas como herramienta de diagnóstico y co-creación, yo os pongo un ejemplo muy sencillo que apliqué la semana pasada, ¿no? Simplemente tenía un proceso en una asociación, un proceso de reflexión sobre la visión que los socios tienen de su propia entidad. Trabajo con una dinámica de desarrollo grupal con 50 personas en las que le pido una respuesta a 3 preguntas fundamentales. Cuando registro esas propuestas, esas respuestas de forma digital, y le pido a la inteligencia artificial
que me haga un análisis de las respuestas, que me diga los términos fundamentales. Soy capaz de sacar hasta una gráfica de aquellos conceptos que son más importantes para el grupo, y algo que en un proceso natural me hubiera llevado 3 o 4 días de análisis, de más de 200 respuestas, de poder seleccionarlas y encontrar patrones, pues con la inteligencia artificial lo hice en 10 minutos. Entonces, sé que es un ejemplo sencillo y que ya habéis manejado cosas similares, pero habla de realmente el impacto que la tecnología puede tener en diferentes procesos o en diferentes fases de nuestro proceso de innovación, ¿no? Entonces, hay herramientas de diagnóstico y co-creación. Luego, evidentemente, también tendremos herramientas de gestión y colaboración que ya las conocemos desde lienzos colaborativos como Miro, cualquier elemento de gestión de proyectos, las plataformas de mensajería y demás, y también la adaptación de metodologías ágiles, ¿no? Como ya estáis haciendo en algunos proyectos, como podemos ver en otras entidades, ¿no? En los ejemplos de buenas prácticas que vais a tener en la documentación, vais a poder ver algunos de esos ejemplos, ¿no? Pero lo que es interesante desde este punto de vista es que cuando penséis en aplicar la tecnología a los procesos de innovación social, no penséis solo en la solución concreta, en cómo una aplicación o un programa o un software os va a dar la solución a vuestro problema, sino cómo podéis implementar la tecnología en todas las fases de ese proceso de innovación, ¿no? En todas las fases del proceso cuando tenéis que implicar a la comunidad en un proceso de innovación. Bien, sobrevuelo esta parte un poco más. El siguiente punto serán las herramientas de medición y de impacto, ¿no? Entonces, evidentemente estas herramientas deben facilitar la organización, la coordinación interna, el trabajo en equipo, ¿no? Y toda esta parte, ¿no? Para conseguir realmente la transparencia en la consecución del propósito, ¿no? Y sobre todo el aprendizaje. Entonces, aquí hay herramientas que son convencionales o que ya usan la tecnología. Perdón, desde los objetivos con el retorno de la inversión, ¿no? Donde esta metodología permite cuantificar el valor social que generas comparándolo con la inversión que realizas. Lo interesante es que estas metodologías que en algún momento ya están totalmente implementadas en nuestras entidades, cómo se pueden ver beneficiadas con el uso de la tecnología o de la inteligencia artificial en este caso. El Lean Data de Acume, os dejo aquí el enlace para que podáis verlo, o la teoría de cambio, o los objetivos, perdón, los objetivos clave, ¿no? Y los resultados. Bueno, os dejo un poco la idea enumerada de herramientas que podemos usar, abriendo la parte del ejercicio que vamos a hacer ahora de, oye, ¿qué herramientas conocéis vosotros en estos ámbitos y cómo las podemos compartir, ¿no? Para que tengamos un mapa más grande de herramientas y de recursos que podemos usar entre todos y entre todas. ¿Sí? Luego, hay una parte que tiene que ver con los programas y metodologías de acompañamiento, ¿no? Yo creo que hay un elemento clave que dices, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dice, para innovar no va a ser suficiente que tengas herramientas técnicas, ¿no? A veces ya estamos viendo todo el contexto que hace falta en la organización para que podamos innovar, ¿no? Entonces, seguramente hagan falta programas que generen redes de apoyo, hagan falta espacios de transferencia del conocimiento, de cultura innovadora, ¿no? Y hay varios elementos que van a ser clave para que esto pueda pasar, ¿no? Desde que hay una formación accesible, práctica y adaptada al ritmo de cada organización, ¿no? Este espacio de innovación digital que estamos haciendo o el de transformación, ¿no? Digital que viene después, son espacios de ese tipo, ¿no? Es decir, ¿qué espacios pueden tener las organizaciones para poder aprender y para poder tener recursos, ¿no? Entonces, como también la formación, el fomento de la innovación como un proceso continuo, ¿no? Y no como algo aislado, como un esfuerzo puntual, ¿no? Y también esta parte de enfoque colaborativo y sistémico, ¿no? Cómo vamos a tener que generar o la oportunidad de generar alianzas, encuentros, oportunidades de generar conocimiento compartido y recursos compartidos, ¿no? Entonces, yo os tengo aquí algunos ejemplos de recursos, de herramientas, ¿no? Que, que podéis consultar y demás, ¿no? Os dejo aquí estos tres recursos, ¿no? Con sus enlaces para que podáis explorar y en la documentación tendréis más todavía, ¿no? Lo enumero así un poco por encima simplemente para que sobrevolemos las herramientas, ¿no? Y esperando ahora este ejercicio en el que os invito a que pongáis qué otras cosas conocéis y qué más recursos tenéis. Entonces, por hablar un poco más de lo que hemos comentado desde el principio, ¿no? Hablamos también del impacto de la IA, ¿no? Que es algo nuevo que está llegando, que en muchos casos
todavía somos profanos, yo el primero, somos profanos en el ámbito y todavía nos queda ver este espacio de cómo hacemos esta incorporación de una herramienta tan potente que va a cambiar el paradigma de cómo usamos la tecnología y cómo nos relacionamos con ella, cómo realmente hacer esa transferencia al ámbito de nuestras organizaciones sociales y del impacto que queremos generar, ¿no? Entonces, yo creo que hay cuatro elementos fundamentales sobre el valor de la inteligencia artificial en nuestro ámbito, ¿no? Uno pasa por la eficiencia y la optimización, ¿no? Cómo desde automatizar tareas repetitivas, ¿no? Como el análisis de datos, la clasificación de la información, la gestión de la comunicación, ¿no? Cómo eso va a liberar tiempo para el equipo para tareas de mayor valor humano, ¿no? Entonces, cómo podemos ir utilizando e incorporando esta herramienta para esa función, ¿no? Otro elemento fundamental va a ser la escala y el alcance, ¿no? Cómo vamos a poder procesar y analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y cómo eso nos va a permitir entender mejor los problemas sociales, ¿no? que queremos abordar, ¿no? Y cómo llegar a los beneficiarios de forma más efectiva. Otra de los valores fundamentales va a ser cómo ser capaces de personalizar, ¿no? Cómo poder adaptar nuestra intervención, comunicaciones o recursos a las necesidades específicas de los individuos y de los colectivos, ¿no? Mejorando evidentemente la relevancia y la efectividad de lo que estamos haciendo. Y luego un elemento fundamental, el descubrimiento y la predicción, ¿no? Cómo la IA nos permite identificar patrones, tendencias o necesidades ocultas que están en los datos, pero que a simple vista sería muy difícil detectar, ¿no? Entonces, bueno, son creo que cuatro valores fundamentales que nos van a ayudar. Pararme en cualquier momento, como es que nos estoy viendo la presentación y no os veo al mismo tiempo. Si algo no se entiende, si queréis comentar algo, ¿vale? Porque no puedo verlo todo al mismo tiempo, me decís algo. Bien. Ahora, si vamos viendo si lo comparamos un poco en general con los ámbitos en los que estamos viendo, es decir, de entender la realidad, de co-crear, de generar soluciones, ¿no? ¿Qué valor puede generar de forma transversal la IA, ¿no? ¿Dónde nos puede ayudar en estos niveles que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, fijaros, en la identificación de necesidades, pues hemos visto algunas de las claves, ¿no? La inteligencia artificial aplicada a las herramientas que ya estamos usando en muchos casos, como decía, la inteligencia artificial se está integrando totalmente en muchas de las herramientas tecnológicas que ya usamos a diario, ¿no? Y entonces nos va a permitir desde analizar tendencias en redes sociales, noticias, en foros, problemas emergentes, ¿vale? El usar modelos de lenguaje como hoy estamos usando para generar contenido, para generar ideas, ¿no? Para ver diferentes visiones, ¿no? O incluso herramientas para monitorizar los medios, ¿no? Si vamos al punto de la recogida y análisis de información, pues ya lo estaréis experimentando también. Desde procesar y resumir cantidades ingentes de documentos, extraer datos claves de encuestas y entrevistas, el cómo las herramientas de procesamiento de lenguaje natural que son capaces de entender textos informales o respuestas abiertas en las encuestas, cómo te permiten tener resúmenes claros de eso, o cómo podemos tener plataformas de visualización de datos, ¿vale? O herramientas de transcripción automática. No son elementos que nos van a ayudar en todo este proceso de entender la complejidad y la ingente cantidad de datos que rodean nuestro entorno, ¿no? Luego, en el fomento de la participación, podemos crear desde herramientas como chatbots para responder a preguntas frecuentes, para dirigir a los usuarios a los recursos adecuados o para recoger feedback, ¿no? De forma personalizada, ¿no? En esta parte de personalizar la comunicación, ¿no? Para movilizar a la ciudadanía o al voluntariado, ¿no? O el tema de cómo podemos analizar incluso a tiempo real debates online que se están produciendo, ¿no? Sobre temas o preocupaciones que tenga el colectivo, ¿vale? Luego, en el diseño y desarrollo de soluciones, cómo podemos crear herramientas de diagnóstico o recomendación personalizadas, ¿no? Según el perfil, desarrollar tecnologías asistivas, ¿no? Que permitan, desde el reconocimiento de imágenes, ponía el ejemplo ahí de personas con discapacidad visual o cualquier otro tipo de herramientas que permitan adaptar la percepción de los materiales o de los recursos que tengamos, ¿no? Optimizar rutas, hay un montón de elementos donde la IA, aquí solo pongo algunos ejemplos, donde la IA nos va a poder ayudar, ¿no? Y claro, aquí a veces no tiene mucho sentido ponernos a detallar cosas porque la realidad está cambiando en cada momento. Seguramente cuando empecemos a trabajar en nuestros proyectos y detectemos bien cuáles son las necesidades que queramos cubrir, ¿no? Desde nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer tenemos que hacer es una exploración de los recursos disponibles.
Si yo entiendo bien cuál es el problema que quiero solucionar, solo tengo que ir ahí fuera y empezar a ver qué herramientas hay disponibles para hacerlo, ¿no? Y luego, fijaros, perdonad, sí, esto ya justo estamos viendo, vale. Luego sería la parte de decir, oye, ¿qué papel puede jugar la IA en la implementación y el seguimiento? Pues fijaros, desde monitorizar los procesos, en los progresos en el proyecto a tiempo real, predecir la eficacia de distintas intervenciones, hacer simulaciones de qué creemos que va a pasar, detectar desviaciones o generar paneles de control con análisis predictivo, ¿no? Fijaros lo que os decía antes, ¿no? Es decir, cuando os decía, si somos capaces de entender cómo un sistema se comporta, podemos hacer esos escenarios de futuro, ¿no? Y cómo la tecnología nos puede, cómo la IA en este caso nos puede ayudar en ese proceso. Y luego estaría evidentemente la evaluación del impacto, ¿no? Y ahí pues nos puede ayudar en muchos diferentes niveles también, desde analizar datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Hasta identificar los factores que contribuyen al éxito o al fracaso, comparar la efectividad de los enfoques. Bueno, toda esta parte es un ejemplo de todo el papel que puede seguir, todo el efecto que puede generar la IA en nuestro día a día, en nuestros proyectos de innovación. Lo interesante será, según vayamos desarrollando nuestros productos mínimo viable, que podamos hacer una exploración de qué herramientas podemos usar en cada uno de esos niveles. Antes de pasar al ejercicio, en este último ratito que nos queda, nos quedaría una parte, ¿no? Las consideraciones éticas, ¿no? Lo hemos comentado antes también, ¿no? ¿Cuáles son los factores que, claro, una herramienta tan potente como esta va a necesitar, como decíamos antes, un nivel de control y de coordinación igual de potente? Es decir, ¿cómo nos vamos a preparar como entidades para implementar ese tipo de recursos tan potentes en nuestro día a día, ¿no? Y hay algo que ya ha ido saliendo en general en el uso de la tecnología y la innovación social, lo hemos visto en otras sesiones, pero que aquí se materializa de una forma más clara, ¿no? La primera son los sesgos, ¿no? La inteligencia artificial puede perpetuar o amplificar todavía más sesgos que ya existen en los datos, desde el género, la raza o cualquier otro sesgo que esté presente en aquellos grupos en organizaciones o grupos de poder que entrenan a la IA, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la vigilancia que tengamos que hacer en este aspecto, ¿no? Otro elemento va a ser la privacidad y la seguridad. Hay una falta de ortografía, ¿vale? ¿Cómo hacemos para hacer un manejo responsable de esos datos que son sensibles, ¿no? En muchos casos, ¿no? La transparencia, ¿no? Cómo entender y cómo saber cómo está tomando decisiones ese algoritmo, ¿no? En base a qué está tomando decisiones, cómo funciona realmente, ¿no? Para entender el tipo de soluciones que está dando. Otra cuestión fundamental es la rendición de cuentas. ¿Quién es el responsable si la IA falla o causa daños? Si estamos tomando decisiones basadas en una inteligencia artificial, ¿qué va a pasar si algo falla, ¿no? Y luego algo que va a ser fundamental en cualquier proceso de incorporación de la tecnología es la brecha digital, asegurarnos que la IA no aumente la desigualdad, ¿no? En nuestro colectivo o incluso el efecto que puede tener en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Vale? Voy a dejar de compartir un momento. Bien. Y, y aquí es fundamental, ahora mismo te dejo, Sandra, aquí es fundamental pensar en si en nuestras organizaciones ya estamos viendo, hemos visto en otras sesiones, que tenemos dificultades para innovar, que la gente está sobrecargada, que nos faltan recursos, simplemente para poder innovar en el ámbito más general, ¿qué efecto, qué brecha digital puede generar la IA entre las organizaciones sociales que la implementen y la usen para hacer más eficientes sus procesos, para poder innovar, y aquellas que no la estén usando o que no prevén usarla en un futuro próximo? Entonces va a ser relevante el efecto que eso puede tener en el futuro. Dale, Sandra, y vamos al ejercicio. Sí, es como una petición, un deseo. De aquí a final de las formaciones, lo que se puede hacer al respecto, lo que diré. El tema de la privacidad, no sé si podría, o ya está pensado que se va a hacer, ¿vale? Pero algo como más tangible, porque claro, venimos de la protección de datos y tal y cual, y ahora con la IA y todas estas herramientas volcadas, por ejemplo, ahora estábamos en las breakouts, en las sesiones, y éramos 4 personas y una era la IA, ¿no? Entonces, todas estas cosas que son importantes, preguntar aceptaciones, sí o no y tal, si hay alguna especie de canal para que podamos decir, bueno, pues mira, tengo como referencia o este observatorio o vais a tratar de estos 5 o 10 minutos lo poquito que se sepa. Yo te cuento, el otro día estuve en una formación, éramos 1.500 personas de todo el mundo, nos mandan a breakout rooms y es verdad que ciertos sectores de ciertos países dicen, vale, muy bonito, pero
nos habéis pedido los emails de gente de todo el mundo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, todo este volcaje de información que va tan rápido, ¿qué podemos hacer como tangible para ser un poco más éticos? Entonces, no sé si esto hay una previsión, no se puede al final, no sé, algo. En tema de No, privacidad, ¿sabes? claro, yo Y lo no. dejo Sí, abierto, ¿eh? sí, sí, sí. Yo fijaos, sí, Noemí, compartías. Sí, mira, os comparto la web de Odiseia, que es Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, que ya hemos tenido contacto con la gente que forma parte de esta entidad y creo que están empezando a hacer cosas chulas, bueno, en esta línea en la que dice Sandra, en la que hay que empezar también a unirse para mirar la privacidad, para mirar cómo gestionar toda esta parte ética dentro de las entidades sociales. Claro, como todo esto es tan nuevo, no tienen tanto tiempo de vida, pero para que veas que ya sí que empiezan a existir iniciativas a las que además las entidades nos podemos sumar a Odiseya. Vale, muchas gracias, porque además también a nivel de participación, que yo me he encontrado con gente que dice, no, es que si hay la IA yo no participo. Entonces estas cosas, ¿sabes? También diferentes generaciones, bueno, está bien, muchas gracias. Genial. No. Claro, fijaros, aquí hay un elemento clave que suma a lo que está comentando Sandra, es la necesidad de alianzas. Es que no vamos a poder llegar a todo. No vamos a poder tener todo, además en dimensiones tan complejas como es decir, entonces, ¿cómo encontramos espacios para aliarnos o para poder acceder a herramientas como esta o para poder compartir conocimiento entre entidades, pero no vamos a poder llegar solos a todo? Entonces, ¿qué músculo, qué órgano social tenemos que generar en nuestras organizaciones que permita la apertura, ¿no? Que será uno de los retos que tenemos ahí, os ponía, no nos dará tiempo a llegar, pero lo tenemos ahí como referencia y hay cosas que podremos reflexionar en las sesiones más prácticas que vamos a hacer. Entonces, os propongo un ejercicio, un último ejercicio para complementar esta parte de las herramientas. Hemos intentado sobrevolar algunas herramientas fundamentales que os puede servir de base o de inspiración, pero el siguiente ejercicio será, bueno, que es el que tenemos si vamos al Miro, en el siguiente panel de la derecha en el que estabais contestando antes, ¿no? Que la referencia sería, bueno, pues entonces hemos hecho como tres bloques fundamentales. Diagnóstico y co-creación, gestión y colaboración y medición e impacto. Y entonces os voy a dar un minuto a nivel individual para que penséis, oye, hagáis un repaso en vuestro día a día, en vuestra organización, qué herramientas tecnológicas, más allá de a lo mejor las obvias, como decíamos el primer día del Estel y demás, qué herramientas tecnológicas, qué recursos estáis implementando, ¿no? Que puedan ser valiosos en un proceso de innovación, bien sea en la fase de diagnóstico, de co-creación, en vuestra gestión y colaboración como equipos o en la medición del impacto. Entonces, os doy un minutito para que podáis hacer una reflexión de qué estáis utilizando vosotros y vosotras y después iremos, nada, 10 minutos al trabajo grupal para que podáis compartirlos y ponerlos aquí en los POSIT para que después cualquiera pueda echarle un ojo. Sería genial si podéis poner una referencia web, ¿vale? De la herramienta que usáis para que la gente luego pueda curiosear. Entonces, un minuto de repaso individual y vamos a las salas de trabajo. Os dejo en las mismas salas para que ya conozcáis al grupo y no tengáis que invertir tiempo en volver a presentaros. Y simplemente lo que os pido es que hagáis una pequeña ronda, compartáis herramientas y las podéis ir poniendo en el panel de vuestra sala con una referencia web, si es posible, para que después todo el mundo pueda curiosear y pueda echar un ojo a esas herramientas que usáis en cualquier parte del proceso de innovación. Venga, pues
abro las salas para que podáis ir y os doy 10 minutos y volvemos para el cierre. Todo bien, ¿no? Bien, bien, ¿no? Bien. Pero me pasa siempre que me queda ahí contenido que no... de la presentación. Me cuesta todavía modular el contenido que preparo para la sesión en la presentación con luego las oportunidades que surgen y el contenido que va surgiendo en directo, ¿no? Pero bueno, Siempre pasa. Eso es normal. Voy a tener a mano el link del formulario de evaluación. es verdad, sí, sí. Buen día, chicos. Perdón que Oh, no Hola, ponga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? hola Perdóname que Elías. no ponga ni audio ni vídeo, pero estoy en. Mira, justo estoy editando vídeos y estoy mandando mails, así que estoy así. No puedo concentrarme en tres cosas a la vez. Así que eso, pero estoy ahí. Escuché que todo bien, ¿verdad? ¿Todo Todo bien. tranquilo? Sí, 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 no Vale, hay ningún problema, todo bien. vale, fantástico, fantástico. Pues que termine bien la sesión, che. ¿Comentaron esto de los packs de sesiones? Sí, ¿Y qué tal? ¿Todo bien con eso? Dijeron, vale, está todo perfecto. Sí, no mucho más. O sea, que la Vale. gente ya como lo tiene ahí. Nos faltaría ver eso. No le hemos dicho cuándo vamos a poder ver los materiales y demás. Todo eso es lo que ya nos Sí, sí, apremia un sí. poco. Sí, sí, fíjate que hoy estoy empezando a editar los vídeos, ya voy por el tercero de los webinares, así que voy a seguir con los tuyos y después con la transformación digital, pero bueno, tengo también un ordenador que es medio patatonga, entonces paciencia, ¿vale? Pero espero tenerlos antes del jueves, ¿vale? Así que eso ahí ya lo tenemos resuelto. Muy Y, bien. eso te iba a pedir, Isma, las presentaciones me las podés mandar por mail. Sí, yo os puedo, le estoy mandando a... ¿Las tenés vos, Noemí? No, no, todavía no, pero no. os mando las presentaciones y los temas editados ya con el contenido teórico. Vale, Se lo mando bueno. a Noemí, si queréis, y... Vale, vale, así, o Vale, sea, pensaba subir primero los vídeos y las presentaciones como para que tengan, ¿viste? vale. Y Pues, después ya subir el material, así que tampoco te apures, Isma, O sea, vale, vale. Pues nada, entre hoy y mañana le mando las presentaciones a Noemí y, y luego vale, la documentación cuando vaya lo tengamos maquetado todo. Vale, vale, fantástico, fantástico. Bueno, muy muchas gracias, bien. che. Vale, sigo Nada, acá y los dejo tranquilos y tranquilas. genial. Un abrazo. Gracias, Elia. Dale.
Bueno, ya los traigo. Medida, basándolo en bases de datos, por ejemplo, te da Dataverse, que es como una base de datos en la nube y estamos contentos con ello. Hoy Genial. es muy interesante. Gracias. He ido Bueno. recogiendo ahí en la sala 7, no sé si echáis de menos algo de lo que... he metido también, aparte de Metricool, los usamos también Google Analytics en la página web, ¿no? Que está hecha con WordPress y Ah, tal, sí. me imagino que como todos. Sí. Sí, nosotros también. Estará estupendo que en estas, lo que vamos a intentar es que las sesiones prácticas a partir de la semana que viene, y sobre todo, digamos que en las 3 sesiones que vienen explicaremos la metodología, haremos algún ejercicio y en las 3 siguientes vais a poder trabajar yo os acompañaré en vuestro producto mínimo viable y en ese espacio habrá seguramente más espacio de conversación, de encuentro, de que exploremos juntos, busquemos herramientas o entre vosotros podéis encontrar más recursos, a que la idea es que sea un espacio lo más práctico posible. ¿Bien? Entonces, bueno, tenéis ahí las reflexiones y los aportes que están haciendo que han hecho los demás grupos, y en cualquier momento os invito a que sigáis poniendo cosas, o sea, que quede ahí un poco durante la duración del curso como un repositorio, igual que hicimos en la primera sesión sobre proyectos en los que ya conocíais de innovación, pues podéis curiosear y venir a ver alguna herramienta o algún recurso que los compañeros y las compañeras hayan puesto. Entonces, nada, 3 minutos. Al final, os dejaré unos minutos para ese cuestionario que tenemos que hacer siempre y simplemente compartir un par de recursos más de la presentación. Una cosa siempre os decía que siempre que pudiera os iba a poner, a ver, dejadme que vea. Voy a compartir pantalla un momento. A ver, un momento. No sé por qué no me deja compartir esta ventana ahora. Ujú. Un momento. A ver. Abro la presentación. Vuelvo a Teams. Ahora, vale. Os decía que siempre que pudiera os iba a poner a este señor en todas las semanas. Entonces, la idea fundamental es contaros algunas buenas prácticas simplemente como ejemplo, ¿no? Que seguramente algunas las conoceréis. Entonces, nada, 2 o 3 ejemplos sencillos para cerrar esta parte de cómo la tecnología está aplicando en proyectos de innovación social digital, ¿no? Entonces, It Will Be, esta organización, os dejo aquí, veis ahí el enlace, tiene esta herramienta, ¿no? Una solución tecnológica para dotar de identidad digital a menores no identificados. Creo que fundamentalmente trabajan en India, creo. Entonces, esta herramienta permite dar eso, ¿no? A chicos y chicas que viven en la calle, ¿no? Esta ONG que es española genera esta herramienta, Child Protection App, que es una solución para hacer una identificación biométrica portátil, ¿no? Que permite registrar a menores en situación de calle en la India, ¿no? Y entonces han logrado darle acceso a derechos básicos como salud, educación, protección legal, ¿no? Entonces podéis echarle un ojo a la herramienta y ver cómo eso, con una herramienta concreta, han construido este proyecto. Otro proyecto que a mí me parece muy bonito es, si habláis francés, traducís mejor, Les Petites Cantines, ¿no? Que son un espacio. Os invito a que entréis en la web y veáis el vídeo y demás. Es una red de comedores abiertos en Francia, ¿no? Donde cualquiera puede cocinar, comer y contribuir económicamente de forma voluntaria, ¿no? Entonces, es un modelo de cohesión urbana, de hacer comunidad, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante y que se replica gracias a herramientas de gestión digital, ¿no? Gestión compartida, visualización de datos de impacto y gobernanza distribuida, ¿no? Cómo la tecnología juega ahí un papel para llevar adelante el proyecto. Os invito a que echéis un ojo porque me parece muy interesante, ¿no? Y luego otro proyecto simplemente los Socias Lab, que es un ecosistema de emprendedores de impacto que está presente en varios países, y esta plataforma acompaña a emprendedores sociales mediante convocatorias, formación, mentoría, capital semilla, ¿no? Usa design thinking y genera comunidad, ¿no? Y acompañamiento integral, ¿no? Aplicando
digamos que se apoya en lo digital para amplificar el alcance y construir la comunidad, ¿no? Simplemente, bueno, quería dejaros ahí en la documentación, al final tendréis más ejemplos, más allá de ya, aparte de todos los que conozcáis vosotros, pero sí ver como 3 ejemplos sencillitos y concretos de cómo la innovación social digital se está aplicando, cómo lo digital se está aplicando a potenciar proyectos de innovación social. Bien, entonces, hasta aquí el contenido de hoy. Noemí, ¿dejabas tú el enlace para el cuestionario? Sí, voy, Vale. voy. Es que estaba viendo el Petit Cantin lo que decía y me he quedado Vale. absorta. Ahí tenéis el formulario de valoración de hoy y si mientras hacéis el formulario en estos minutos alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna idea que quiera compartir mientras... me alegra, Silvia, que te parezca interesante el curso. Aunque hayáis rellenado ya el formulario 3 veces, sí que lo necesitamos la medida que podáis de cada sesión, ¿vale? Porque nos sirve mucho el feedback que nos podáis dar. Voy a dejaros también, aunque ya la tenéis, pero la URL de la web para la parte de las asesorías digitales. Y porque tenéis también ahí el resto de sesiones, las fechas, aunque bueno, las de innovación ya os lo sabéis, pero los webinars que hay los miércoles y la parte de transformación digital que hay después de nosotros y también los jueves. Pues muy bien, pues hasta aquí. Fulgen, espero que hayas podido seguir la sesión y aunque en esta la siguiente sí que te sumes y que te quedes con nosotros. Que gracias a los demás por la constancia, por seguir aquí en el curso. Espero que os resulte interesante y que ahora que empezamos ya a partir de la semana que viene a ver una metodología concreta, os pueda ayudar a llevar todo esto a vuestra organización y al día a día de vuestro proyecto. Y nada más, que muchas gracias y que nos vemos el martes que viene. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Gracias.